Mi vocación docente tiene que ver con mi trayectoria como estudiante. Yo venía de la Universidad Católica, como la mayoría de los docentes de esta facultad ahora, si bien muchos docentes de la Católica pasaron a ser docentes de la Facultad Estatal, y militaba en el Centro de Estudiantes. En esa época había dos agrupaciones, la 13 de Julio, donde militaba yo, y Franja Morada, que eran nuestros opositores. Y en ese momento teníamos el Centro de Estudiantes. Y yo estaba en la Secretaría de Enseñanza en el año 1988. Y entonces, en la Comisión de Enseñanza, yo empecé a vincularme, porque era el nexo entre los estudiantes y los docentes. Había muchos problemas porque la movida del 85 de crear una facultad con 600 estudiantes de cero y los 6 años funcionando fue enorme. Y entonces había un montón de problemas que había que ir solucionando y había algo que se llamaba, que era maravilloso, Comisión de Control de Gestión Académico, donde participaban las autoridades, los docentes y los estudiantes. Y yo iba como estudiante. Y bueno, ahí empecé a generar vínculos con los docentes. En ese año 88 estaba cursando Arquitectura 4 y en esa Arquitectura 4 estaba José Charbetti, el Pepe Charbetti, como adjunto. Y había tenido una interacción que se ve que a él le interesó y él es el que me invita a ser, en ese momento se llamaba ayudante alumno ad honorem, ayudante de segunda ad honorem. Bueno, ahí empecé en el taller 2 de Rubén Giordano. Él era el adjunto de Rubén Giordano y otro docente importante de la facultad. En el 89 yo me caso con Aldo López y entro a hacer pasantía en la cátedra de Reinante, con historia de Carlos Reinante. Bueno, eso evoluciona, ¿viste? Trabajé unos años ahí de ayudante, bien, creo. Todavía hay gente que se acuerda de mí, así que lo debo haber hecho bien. Y después dejé de serlo para poder recibirme, porque estaba alargando la carrera, estas cosas que nos pasa. Y en el 96 entré como JTP a Morfología 1 y a fin de año de ese año salieron los concursos para auxiliares docentes. Y ahí concursé 3 cargos y me gané los 3 cargos. Así que ese fue mi inicio. Qué sé yo, es una carrera que se va construyendo y que vas formándote y que vas buscando alternativas. En el año 99 se abrió la maestría en docencia universitaria en FUC y entonces ahí yo quería perfeccionarme y me perfeccioné en docencia, o sea que ya la vocación estaba totalmente marcada. Aún siendo que cuando pasé de la primaria a la secundaria, había dicho que me iba al comercial porque no quería saber nada con las prácticas docentes ni con la docencia. Mirá dónde terminé. Las primeras clases eran como JTP. Yo había hecho las prácticas como estudiante, como ayudante alumno, o ahora se llama ayudante alumno, en su momento eran ayudantías de segunda. Era súper novedoso para mí estar a cargo de un grupo, porque si no, como estudiante estaba con otro profesor. Entonces acá tenía un grupo a cargo y donde hay muchos de los docentes que están en la facultad fueron alumnos míos en ese primer año mío. Carolina Seaglio, Georgina Bredanini, Rodrigo Agostini, Andrea Galarza. Y recuerdo una corrección que yo venía diciendo, morfología salíamos a dibujar, morfología 1 es la materia donde se sale a dibujar, que yo le venía corrigiendo a un chico que se llama Francisco, y yo parece que le venía diciendo que estaba todo bien, que estaba todo bien, que estaba todo bien, y cuando llega la hora de la evaluación le tuve que decir que no estaba todo bien. Entonces él se me sienta así muy plantado y me dice: pero Claudia, me hubieses dicho que estaba tan mal. Entonces yo me preocupaba, bueno, y eso fue un gran aprendizaje. Si hay algo que yo hice en la docencia fue aprender. Aprendí de los estudiantes, con los estudiantes, aprendí porque me seguí formando, porque me preocupé por hacer mejor cada vez mi trabajo. Mi trabajo no consiste en saber enciclopédicamente, sino en poder construir con ese otro, con el otro que es el estudiante,
un saber, un aprender. Aprende él, aprende yo, es un aprender conjunto. Y eso, bueno, me generó muchísimos placeres. Hice mi maestría se publicó como libro, la tesis de la maestría, que es un librito que se llama La enseñanza de la arquitectura entre lo dibujado y lo desdibujado, que me dio muchísima satisfacción, porque es un libro que se lee, que se usa, que le ha servido, que se lee en Córdoba, en La Plata, en la UBA, que figura en las bibliografías de los cursos de la enseñanza del diseño. ¿Qué significó la docencia para mí? Ella es, como dije hace un ratito, un aprendizaje. ¿Qué me dejó? Relaciones humanas importantes. Entre docentes, pero también con estudiantes. Hay estudiantes con los que sigo siendo amiga y que hemos hecho trabajo juntos y que representó mi vida. La verdad que yo lo disfruté enormemente a la docencia, sobre todo trabajando con los estudiantes. Ya cuando pasé a ser titular, que pones más distancia porque las circunstancias te obligan, la verdad que disfrutaba mucho trabajar. Ese momento, ¿sabes qué? Me parece hermosísimo de ser docente. El momento en que vos estás explicando algo y el estudiante que parece que no entiende hace un cambio de mirada y se ilumina, eso me parece maravilloso. No porque yo sea una genia, sino porque logré o puedo lograr que una persona pueda traspasar esa dificultad para convertirla en otra cosa.